En esta presentación vamos a volver a hacer hincapié de nuevo en las situaciones de aprendizaje, porque realmente al ser un elemento tan novedoso y tan flexible, es necesario que incidamos sobre él desde diferentes perspectivas, viendo diferentes formas de llevarlo a cabo, diferentes maneras de abordarlo, para poder al final realizar una situación de aprendizaje de la manera más individual posible, porque al final es lo que nos va a marcar la diferencia y nos va a hacer destacar en el próximo proceso de concurso-oposición, ya que la LOMLOE le da un peso muy importante. Entonces, en esta presentación vamos vamos a hacer hincapié sobre esto. ¿Qué vamos a ver? Mira, principalmente vamos a ver, lo he dividido como en dos módulos. El módulo 1, que entendemos por situación de aprendizaje, que pretendemos conseguir y las características, y en el módulo 2 vamos a ver una parte de manera más práctica, que es cómo podemos llevar a cabo en una plantilla esta situación de aprendizaje. Pero para ello, mira, quiero hacer como un pequeño juego con vosotras. Primero, me gustaría que pensarais si las UDIs y las situaciones de aprendizaje son iguales. Me podéis pausar, pensarlo, pero bueno, realmente podemos decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque ya las situaciones, la UDI y las situaciones de aprendizaje no son iguales. Tienen elementos y características nuevas. La situación de aprendizaje tiene una serie de características nuevas con referencia a la UDI, aunque son muy parecidas. Eso sí que es verdad. Y en el fondo, bueno, pues lo que pretenden conseguir es bastante parecido, solo que en la situación de aprendizaje abogan más porque el producto final o lo que se consiga se puede llevar a la práctica en la vida real. Otra pregunta que yo os plantearía para repensar un poco esto de las situaciones de aprendizaje sería si a partir de una actividad. Eh, por ejemplo, si yo os dijese de hacer una actividad de los números del 1 al 99 para agruparlo en decenas, un mural, ¿vosotros qué pensaríais? ¿Que esto es una actividad de UDI o de situación de aprendizaje? Quizás para contestarlo, deberíamos contestar la siguiente pregunta, que es, la actividad sería construir boletos con los números del 1 al 99 para realizar una rifa y adquirir con el dinero este casas nidos para pájaros. Quizás, pues viendo esta segunda pregunta, no es más fácil discernir si una actividad pues, se corresponde más con una unidad didáctica o con una situación de aprendizaje. Si vemos que el contenido curricular puede ser el mismo, que serían los números del 1 al 99, pero es verdad que cambian bastantes cosas. Seguramente muchas, pues diréis que se relaciona más con una situación de aprendizaje y así es esta tercera, ¿vale? O esta segunda actividad. Y probablemente esta respuesta condiciona bastante a la anterior también. En la primera, pues realizar un mural está mucho más vinculada a una unidad didáctica y la de los boletos con la rifa está más relacionada con una situación de aprendizaje. Porque principalmente es como he dicho antes, en las situaciones de aprendizaje lo que se busca es llegar a algo que se pueda relacionar con la vida cotidiana. Pues bueno, si empezáramos ya con la parte más teórica de este módulo 1, en qué entendemos por situaciones de aprendizaje, cuando hablamos de situaciones de aprendizaje estamos hablando de situaciones, actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen perdón, a la adquisición y desarrollo de las mismas. Es decir, que los niños y niñas sean capaces de llevar a cabo una serie de actividades que se asocian o que asociándolas a una serie, a las competencias clave, las competencias específicas, ayuden a desarrollar y adquirir estas mismas. ¿Qué pretendemos conseguir con las situaciones de aprendizaje? Pues principalmente nosotros a través de este tipo de actividades vamos a ofrecer al alumnado la oportunidad, bueno, cuando las actividades de experiencia, ofrecemos al alumnado la oportunidad de conectar sus aprendizajes y aplicarlos a contextos cotidianos de la vida cotidiana, ¿vale? Que es lo que había comentado antes. En cuanto a las características de una situación de aprendizaje, pues aquí sí es importante señalar que debe partir de los intereses del alumno, pues cómo, pues conociendo los gustos, los intereses, preguntando a la familia, a otros profesores. Esto ya lo teníamos en cuenta antes en la unidad didáctica.
Luego que deben integrar elementos curriculares de las distintas áreas, estamos hablando de la interdisciplinariedad, pues esto es algo también ya que estaba presente anteriormente, porque en infantil el aprendizaje es globalizado y todo está relacionado unas cosas con otras, un aprendizaje con otro, ¿vale? Todo debe aparecer con esta conexión. Luego, otra de las características que se evalúan las experiencias de aprendizaje del alumnado y deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad, tal y como nos marca la taxonomía de Bloom, que este aspecto lo vamos a ver luego con otra presentación. Siguiendo con las características de las situaciones de aprendizaje, vemos pues, que deben conectar los aprendizajes de los alumnos y aplicarlos en contextos cercanos a su vida cotidiana. Esta característica es fundamental. Debemos conocer bien el contexto rural, urbano, los sectores laborales de la familia, los servicios de la localidad, los que están cercanos al colegio. Es por ello que con esto podríamos decir pues que los libros de texto realmente deberían estar contextualizados para que fueran realmente válidos. No puede ser lo mismo unos libros para unos niños de una serranía de Ronda que los niños que vivan en Málaga capital, ¿vale? Si lo que queremos es que cumpla estas características. Luego, otra característica, la quinta, dice contempla los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA. La LOMLOE lo marca como algo esencial y esto lo vamos a ver posteriormente y un poquito más a fondo después. Y os voy a dejar también un material en el Classroom colgado. Luego, pues que deben suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos articulando los conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada etapa, que deben partir del planteamiento de una serie de objetivos que estén claros y precisos y que integren además diferentes saberes básicos. La octava característica dice que deben proponer escenarios que favorezcan diferentes tipos de agrupamiento, desde el trabajo individual al trabajo en equipo. Esto ya también se daba antes. Siempre debemos que trabajar, de jugar, de realizar actividades pues, de manera en pareja, individual, gran grupo, internivel. Luego, otras características que su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción oral e incluir el uso de recursos tanto analógicos como digitales. Aquí, puede decir que la nueva ley de educación pretende que la producción oral sea uno de los aspectos clave y principales, que se trabaje muchísimo, que se lleve a la práctica en todos los ámbitos y debemos utilizar muchos recursos, pero que cumplan con los dos requisitos, tanto los analógicos como los digitales. Y otra de las características, que ya sería la última, es que deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática. Pues también la LOMLOE tiene muy en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible es otro de los aspectos clave y tenemos que tenerlo presente. Esto no es algo complejo, pero es algo que hemos trabajado siempre realmente, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Paz o el medio ambiente, pero ahora lo que se pretende es tenerlo más en cuenta, mencionándolo, trabajándolo a través de situaciones de aprendizaje, etc. Bueno, pues para la concreción curricular, vamos a ver ahora, vamos a empezar allá con el módulo 2, hasta ahora hemos visto como esto un poco más teórico, y vamos a ver ahora un poco el módulo 2. Mirad, voy a compartir con vosotros esta plantilla. Vale. Bien, aquí tenemos una plantilla que tenemos como una parte así más como en rosita, otra. La verdad es que los colores se han ido un poquito, la concreción curricular y la transposición didáctica, ¿vale? Que serían como las tres partes que tiene esta plantilla. Transposición didáctica, concreción curricular y esta primera parte que es como una pequeña presentación. Aquí, en esta parte, ¿no? Aquí hay como una información general, perdón, aquí sería como una información general, el reto problema inicial, la justificación, luego aquí la concreción curricular, ¿no? La parte más teórica, y luego esta transposición didáctica, que bueno, que es donde van las actividades, los recursos, la metodología. En este caso, pues la plantilla tiene además también un apartado de interdisciplinariedad, aquí, donde podemos poner las áreas con las que se puede relacionar, la secuencia didáctica. Por ejemplo, con esta plantilla pues, se pueden añadir cada una de las sesiones que contienen la sesión de aprendizaje, pues si tienen 9, 12 sesiones. En la parte izquierda, el número de sesión de la actividad, lo podemos poner. ¿Ves? Aquí número de sesión.
el tipo de actividad, el desarrollo, los criterios de evaluación, la metodología, vale, aquí veríamos ver cómo se relaciona la actividad con todos los aspectos que tiene que estar relacionada. Esta tabla la verdad que está muy completa y es muy clara y muy visual. También se pueden ver las medidas de inclusión a nivel de centro, de aula o más individualizadas. Y luego, por último, una valoración del aprendido. ¿Vale? La situación de aprendizaje final, las evaluaciones, los instrumentos, en fin, las herramientas, que todo eso también lo vamos a ver. En general, pues nada, aquí vamos a reflejar al principio el área al que la va dirigida, pues sí, el crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno, o comunicación y representación de la realidad, que son las tres nuevas áreas. El trimestre, el nombre, pues por ejemplo, ayudamos a los pajaritos, ¿no? Imagínate que hacemos, me voy a basar en el ejemplo de lo de las casas nido. Los objetivos con los que se relaciona, el reto, el problema inicial, pues en este caso que hemos podido observar, que en los alrededores del cole pues hay muchos pajaritos en el patio, en el que, bueno, pues no sabemos dónde viven o no sabemos dónde se resguardan los días de lluvia y frío, no sabemos si vienen en casa. Entonces, pues nos hemos planteado si podemos ayudarlos de alguna manera. Bueno, la justificación sería también el grupo de alumnas, este grupo de alumnos, pues por ejemplo, el curso pasado hicieron ya un proyecto sobre las aves del entorno, que les gustó mucho, donde aprendieron, además estuvieron muy interesados en el tema, y es por ello que le vamos a utilizar como centro de interés, porque vemos que es un tema que ya despertó mucha curiosidad en ellos anteriormente, y bueno, vamos a ver, vamos a hacer entonces, se nos ocurre hacer un bingo para sacar dinero para comprar estas casas nido. Y este bingo lo vamos a hacer con cartones que tengan números del 1 al 99 y tienen que ir de 10 en 10. Con ello pues vamos a ir recaudando dinero para las casas de los pájaros. En cuanto a la concreción curricular, pues esta podríamos decir que es la parte más teórica, pero es verdad que no es tan complicada. No es tan complicada como antes la UDI. ¿Por qué? Porque ahora toda esta parte nos la están dando hecha. En el currículo ya está desarrollado, los criterios de evaluación están desarrollados, todos estos aspectos que hay que colocar aquí ya están. Bueno, casi todos. Los objetivos de etapa nos lo van a dar, los saberes básicos nos lo han dado. Entonces, la parte más teórica, los centros educativos siempre vamos a tener además libros de texto, incluso pues en Google, ¿no? En las diferentes, vamos a encontrar muchas editoriales, además también hay libros de muestra y ahí los podemos ver y nos pueden ayudar y servir de base, aunque luego ya contextualicemos y lo llevemos a nuestra realidad, pero bueno, nos puede también ayudar un poquito. Y bueno, y podemos ir elaborando todos estos aspectos a través de ese currículo que ya lo tenemos hecho. Vamos a ver. Volvemos aquí. Volvemos a la presentación. Pues bien, nosotros estábamos hablando de el primer paso, ¿no? En esta concreción curricular. El paso uno sería seleccionar los saberes básicos que queremos trabajar. Es decir, nos vamos al currículo y vemos que para infantil, para el área 1, por ejemplo, tenemos unos saberes básicos y así para cada área. Entonces seleccionamos los que queremos trabajar en esta situación de aprendizaje, cuáles son los que más nos interesan o cuáles son los que están más relacionados. Luego cogemos, reflejamos los objetivos de etapas que van a intervenir. Igual vienen en la orden, los seleccionamos de ahí. Hay otros que se relacionan más directamente y otros que van más de paso. Pues bueno, pues cogeríamos los objetivos de etapas y los pondríamos. Luego aquí, este se ha colado. El 3, que sería este, formulamos los objetivos de aprendizaje en función de los saberes básicos que hemos considerado. Antes habíamos seleccionado por cada área unos saberes básicos, entonces en función de esos saberes básicos elaboramos unos objetivos de aprendizaje precisos, claros y alcanzables. De aquí es lo que he dicho que podéis pasar de los libros de texto. Pues aquí agrupar números de 10 en 10, comparar los números mayor y menor que, colocar una recta numérica, etc. El paso 4, que es que se me ha colado esta diapositiva, seleccionamos las competencias específicas que van a intervenir y sus correspondientes descriptores operativos y los criterios de evaluación, pues siempre partiendo del currículum infantil. Si volvemos a una de las guías únicamente, pues tenemos que seleccionar las competencias específicas que tengan relación con nuestra situación de aprendizaje. Por ejemplo, pues en el área 1, ¿no? Hay unas competencias específicas. Únicamente cogemos aquellas que tienen más relación con la situación de aprendizaje
y ya está, las que veamos que estén más directamente relacionadas. Estas se relacionan además con unos descriptores operativos que están vinculadas con las competencias clave, es decir, que cogemos la competencia específica tal, vamos a trabajar con unos criterios de evaluación cual y son los que vamos a poner en nuestra situación de aprendizaje. Todo esto nos lo dan hecho, es decir, nosotros tenemos que coger e identificar la competencia específica que tiene relación con nuestra situación de aprendizaje. Luego, añadir los descriptores operativos relacionados con esas competencias específicas y ver cuáles son los criterios de evaluación que se relacionan de la etapa en la que estamos, ¿vale? Que además en infantil es que viene por área. Entonces, con esto pues ya tendríamos elaborada la parte de la concreción curricular, que sería lo más costoso, ¿no? De esa tabla que os había dado antes, ya está, siempre podemos ayudarnos además de lo que he dicho, tirar un poco de las editoriales y ya está. Luego vendría esta parte, ¿ves? Esto que he dicho que acabo de explicar, sería para hacer la concreción curricular, ¿vale? Los objetivos de etapa, los saberes básicos, los objetivos de aprendizaje y las competencias específicas, todo esto es que la mayoría de aspectos de aquí no lo están dando. Y ahora ya vendría lo que es la transposición didáctica, ¿vale? Que es esta parte que viene aquí. Es decir, ¿cómo vamos a llevar a la práctica todo esto? La información inicial, la concreción curricular, con qué actividades, los principios DUA, qué recursos, qué medidas de inclusión, etc. Yo os voy a dejar este documento. Vamos a ver. Os voy a dejar este documento. Vale, aquí. Principios y pautas DUA. Os lo voy a compartir. Aquí. Bien, cuando hablamos de esto, proporcionar múltiples formas de compromiso, es decir, el diseño universal de aprendizaje lo que busca es que cualquier niño o niña pueda acceder al aprendizaje. ¿Cómo? Pues en este caso lo vamos a hacer en el aula, pues relacionadas con el docente, promoviendo aprendizaje significativo. Nosotros lo que vamos a hacer es considerar, por ejemplo, hay cosas que considerar aspectos que vosotros vais a estar leyendo esto y vais a decir, esto yo ya lo hacía antes, o esto ya lo he puesto yo antes, esto ya lo he reflejado yo antes, ¿no? En otras ocasiones. Hay cosas que ya hacíamos, pero que hay que ponerle ahora esta etiqueta y este nombre, ¿vale? Que es lo del DUA. Realmente un poco es que en infantil ya veníamos haciendo. Como por ejemplo, pues, promover un aprendizaje significativo con tareas auténticas o crear un clima emocional positivo que permita aprender del error. Apoyar al alumnado si el aprendiz percibe que el docente le apoya y tiene sobre él altas expectativas. ¿Por qué? Pues porque va a estar mucho más motivado. Compartir los criterios de evaluación, los indicadores de logro. Esto, por ejemplo, es muy importante. Lo vamos a ver después en la evaluación. Compartir con el alumnado, sea cual sea la etapa, lo que queremos conseguir y que ellos sean conscientes de lo que tienen que conseguir. Pues eso es fundamental. Por ejemplo, se me ocurre las dianas de autoevaluación, donde tienen que valorar lo que han conseguido y lo que no. Por ejemplo, esta diana, ¿no? De la que os estoy hablando, ¿no? Pues, por ejemplo, se le pone, hay muchísimas formas de hacerla. Aquí yo en Google estuve mirando, ¿vale? Encontré varias, por ejemplo, estoy atento y aprendo, pues del 1 al 4. Me esfuerzo y trabajo. Entiendo los cambios del entorno, cumplo mi rol en el trabajo cooperativo. Entonces el niño va viendo dónde puntúa más, dónde puntúa menos, ¿ves? Entonces como una forma de autoevaluación. Esto sería uno de los principios DUA, hacer que el alumno sepa en qué falla, en qué puede mejorar. Luego, ¿qué más? La motivación, por ejemplo, ¿no? Que esté ajustada a la dificultad de la tarea, lo que le planteamos, ofrecer oportunidades de éxito temprano, ejemplos que estén conectados con los intereses del alumnado, lo que hemos dicho antes, ¿no? Actividades que implican a toda la comunidad educativa. Hablábamos un poco de contar con las familias para hacer un gran bingo con la familia donde se realicen unos cuentos que se han donado para conseguir dinero.
Incluimos a las familias, que es importante para esa motivación, sobre todo en infantil, que además suele ser alta la motivación por participar de las familias y además a los niños les gusta, ¿no? Que sus papás y sus mamás o sus abuelos estén en el cole. Trabajo por pareja, equipos de debates, tertulias, cooperativos, presentar la información por diferentes vías, actuación de conocimientos previos, andamiaje, como cuando empezamos a montar en bici, ¿no? Pues necesitamos un apoyo, pues esto en la parte educativa sería como facilitar apoyos para aquellos que tengan dificultad, para que consigan llegar a ese aprendizaje, el uso de calendarios, de agenda. En fin, aquí habría muchos de los aspectos que aparecen aquí os van a ayudar a proporcionar formas de acción, de expresión, formas de llevar ese DUA al aula. Esto por este lado. Y luego tenemos cómo vamos a estructurar las actividades. Pues mira, las actividades las vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a quitar esto aquí. ¿Cómo vamos a estructurar las actividades en las situaciones de aprendizaje? ¿Vale? Esto es lo que me comentaba antes de la taxonomía de Bloom. Es decir, en cuanto a los tipos de actividades, pues vamos a ver que vais a ver que también hay muchos aspectos que ya se llevaban también ante la práctica. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a poner esto así en grande. Ahora. Por ejemplo, pues tipos de actividades, pues de conocimientos previos, de introducción y motivación, de desarrollo, pues ejercicios, actividades, tareas de síntesis, de evaluación, actividades complementarias. Lo de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que es lo que yo hablaba antes, pues tenéis que intentar que las actividades vayan desde los procesos cognitivos básicos y luego los procesos cognitivos superiores. Es decir, los básicos, recordar, comprender, aplicar, y aquí actividades, citar, contar, definir, indicar, de comprender, pues asociar, comparar, no sé cuánto, discriminar, distinguir, aplicar. Entonces tenemos que intentar que haya de procesos cognitivos básicos y luego de procesos cognitivos superiores. Luego también están las actividades de conocimientos previos. Actividades de conocimientos previos, pues desde las de recordar. ¿Cómo recordamos? Pues citando, contando, definiendo, indicando, listando, reconociendo, señalando. Y luego de comprender. ¿Cómo hacemos? Pues a través de la asociación, de comparar, de escribir, distinguir, expresar, opinar y relacionar. Ay, ¿qué nos pasa? Actividades... Perdón. Actividades de motivación. Pues desde recordar, citar, contar, definir, indicar, señalar y de comprender. ¿Qué más? Bueno, perdón, claro, que digo, esto es lo que habíamos dicho antes, efectivamente. Tanto las actividades de conocimientos previos como las actividades de introducción y motivación, vamos a tirar de lo mismo, ¿vale? De este recordar y de este comprender. Luego tenemos a los ejercicios, ya aumentamos a los de aplicar, es decir, seguimos con las de recordar y comprender, pero además empezamos con una serie de actividades que son de aplicar, calcular, utilizar, clasificar, demostrar, operar. Luego, actividades de analizar, actividades de evaluar. Dice, tienen que tener vinculación con la tarea final. Esto siempre, ojo, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Actividades en analizar, de detectar, diferenciar. Esto lo ideal sería que lo sacarais en un escrito para a la hora de elaborar las actividades lo tuvieseis siempre presente. Y a la hora de cómo vamos a evaluar con actividades de argumentar, de evidenciar, de concluir, de distinguir, de justificar y de valorar. En cuanto a la tarea producto final, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, a proponer, a mejorar, a diseñar, a inventar, a componer y a construir. Y actividades de síntesis y evaluación, pues evaluar, argumentar, lo mismo, ¿vale? Nos vamos a basar en esto. Las actividades complementarias, igual. Aquí os dejo los verbos y a partir de estos verbos, seguramente teniendo esto en cuenta, pues nos va a ser más fácil buscar actividades. Por ejemplo, esta práctica que bien dice, los alumnos de sexto hacen una exposición en educación infantil sobre la importancia de reciclar tipos de contenedores, residuos, color y lugar donde deben depositarse cada residuo. En grupos cooperativos planifique
una serie de ejercicios de actividad final para culminar con la tarea final. Esto podría ser una actividad que la hiciéramos conjunto internivel con niños de sexto. Por ejemplo, pueden ser nuestros padrinos de lectura, ¿vale? Si hacéis la actividad de padrinos de lectura. Bueno, pues volveríamos ya de nuevo a nuestra presentación y vamos a ver. Por ejemplo, no, vamos a ver aquí. Aquí, esta parte, ¿no? De las medidas de inclusión y todo esto. Entonces, nosotros en cuanto a los tipos de actividades, pues ya tenéis ahí la presentación esa, pues yo os la voy a dejar, actividad de conocimientos previos, de introducción, de motivación, de desarrollo, complementaria, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos a llevar todo esto a la práctica? Pues si siguiéramos un poco con el ejemplo, podemos añadir unos principios DUA, unas pautas de cada uno de los aspectos, relación con otras tareas, pues veamos qué más se relacionan. En infantil, pues casi siempre se van a poder relacionar todas las áreas, ¿no? En cuanto a las secuenciaciones didácticas, podríamos poner a modo de ejemplo, pues, por ejemplo, sesión número 1, ¿no? Actividades de conocimientos previos, pues, por ejemplo, un juego de mostramos una casa nido, si sabemos lo que es, si se puede mejorar, qué añadiríamos, qué quitaríamos, cómo podíamos pensar, ¿no? Entonces de ahí ya se saca vamos viendo cuál puede ser la tarea final. ¿Y qué más? Podemos añadir unas medidas de inclusión que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, metodologías activas, que son una de las medidas fundamentales si tenemos apneas en la clase, qué pauta vamos a seguir con ello, siempre teniendo en cuenta las características del grupo. Pasamos al último apartado, que es el de valoración de lo aprendido, ¿no? Que estaríamos ya aquí. Aquí en la plantilla vemos que podemos reflejar en lo que sería una situación de aprendizaje final, que sería en relación con el reto inicial, la descripción de la tarea a realizar para mostrar lo aprendido en relación a una situación de la vida real o la recreación de la misma en un contexto escolar. Y en algunos casos pues puede ser, por ejemplo, la presentación de un producto final. Y por último, vamos a ver qué tipo de evaluación o de herramientas podríamos utilizar. Para esta última parte de la plantilla, yo lanzaría esta pregunta. ¿Evalúas para aprobar o para aprender? ¿Para qué evaluamos? Piénsalo durante unos minutos antes de pasar a la siguiente página. Me puedes pausar si quieres, pensarlo. Y mira, yo es que creo que las principales carencias de los docentes están relacionadas con la evaluación. Realmente, ¿qué entendemos por evaluación? ¿No? ¿Qué y cómo podemos evaluar? Y se debe evaluar todo el proceso. Hay muchos docentes que piensan que evaluar es calificar y eso es un error, porque no es solo eso, sino también son más cosas. La evaluación tiene que ir más allá. Y para eso tenemos, os lo voy a poner en grande, esta afirmación de Coral Elizondo que dice que podríamos dar muchas respuestas en cuanto a la evaluación, que todas ellas suponen perpetuar el paradigma tradicional de la evaluación, que es un paradigma que penaliza los errores. Suspendemos porque consideramos evaluación como sinónimo de calificación, de comparación y de medición. Suspendemos porque la evaluación está más centrada en el profesorado con poca, escasa o nula participación del alumnado. Suspendemos porque evaluamos contenidos, no competencias. Suspendemos porque la evaluación se apoya en aspectos lingüísticos que no todo el mundo domina y que supone una barrera al aprendizaje. Suspendemos porque la evaluación habitualmente no ofrece opciones para la expresión. Entonces, si leemos de nuevo releemos esta afirmación de Coral Elizondo, lo que dice, esto lo dijo ella después de hacer un gran análisis de un centro educativo. Entonces, si nosotros retomamos esta pregunta, ¿no? La pregunta esta inicial que yo había hecho, si evaluamos para aprobar o para aprender, podríamos principalmente basarnos, pensar qué herramientas digitales, qué herramientas utilizamos para una evaluación real. Herramientas, ella lo que se hizo, esta Coral Elizondo hay como a través de 5 preguntas clave,
hizo como un estudio a través de esas 5 preguntas claves para ver si realmente hacíamos una evaluación real. La primera pregunta era si evalúas para probar o para aprender. Es decir, si haces una evaluación calificativa o formativa. Es lo que decíamos, ¿no? Principalmente tenemos que evaluar para aprender, para corregir aquellas dificultades, comprobar los progresos, para mejorar, no solo para probar, obtener una nota de calificación. Luego, otro aspecto principal es, otra de las preguntas que ella se hacía es si evalúas para saber o también para ser y hacer, es decir, la evaluación cognitiva o también competencial. Esto es lo que decía ella, ¿no? Con Elizondo, que evaluamos solamente la valoración tradicional, que está basada en una valoración de conocimiento, de memorizar y de transmitir en un examen escrito, que tendríamos que cambiar esa concepción y llevarla también a una evaluación para ser persona y para hacer una evaluación competencial. Luego, por otro lado, tenemos otra pregunta, sería si evalúas de una única manera o utilizas diferentes formas. Es decir, ¿cuántos instrumentos de evaluación utilizamos? Esto es súper importante, porque también hay que utilizar muchísimos instrumentos de evaluación. No podemos quedarnos solo en uno y tener así muchas interpretaciones de los resultados. Y porque además a cada alumno seguramente le va a venir bien una herramienta. No todas las herramientas o los mismos ítems le van a valer para todo el alumnado. Otra pregunta es que si evalúas solo tú o se evalúan los propios estudiantes. Es decir, si hay una heteroevaluación o una autoevaluación y coevaluación. Es decir, otro de los factores súper importantes de la evaluación formadora, que ellos también puedan valorarse, aunque luego eso no lo apliquemos a las calificaciones realmente. Es decir, nosotros no vamos a tener la evaluación de ellos, no la vamos a llevar nosotros como al resultado final, a lo que va a quedar plasmado, ¿no? O recogido en Séneca, pero sí esa calificación que ellos sepan que van a aprender, se valoren y sean más sinceros con esa valoración, tanto en una autoevaluación a ellos mismos como una coevaluación cuando se evalúan unos a otros. Y luego la quinta pregunta sería si evalúas de forma motivante, es decir, el examen clásico versus las herramientas digitales, ¿no? Gamificación, juego, los dianas de evaluación, pues es algo fundamental también porque muchas veces, ¿por qué tienen que tener esos miedos a los exámenes los niños? Es verdad que en infantil no tenemos exámenes, pero es muchas veces pasar ya directamente a primero en 5 años, ya ellos empiezan a decir, en primaria hacemos exámenes. No, pues le podemos enseñar, se puede llevar a motivar, a hacer una serie de pruebas o retos, utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo un Kahoot para evaluar, conocer los aprendizajes. Hay numerosas herramientas digitales para evaluar, los Geniali, los Puzzle, los quiz, los Google Forms. Bueno, pues para acabar esta presentación con la evaluación, vamos a ver en la plantilla vamos a ver la plantilla, vamos a ver de nuevo la plantilla. Aquí. Volvemos a la plantilla y para acabar eso, vamos a ver la plantilla cómo podemos completar esta información, la valoración del aprendido. Pues bien, la situación de aprendizaje final, en este caso, en este ejemplo, podemos hablar de que cada alumno va a elaborar un cartón de bingo sobre una plantilla, va a organizar en el patio, se va a organizar un gran bingo con la familia, donde pueden comprar los boletos ya hechos por su hijo, los cartones que ya han hecho con su hijo, jugamos donde los niños participan, ellos son los que colocan las fichas, los números del 1 al 99, van sacando las bolas, cantan los números y por supuesto siempre que sea con ayuda si es necesario. Y esta sería la tarea final que queremos conseguir después de trabajar los contenidos ya planteados. Bien, pues entonces una vez que ya hemos visto con este ejemplo, ya habéis podido ver cómo se podía rellenar toda esta plantilla. ¿Vale? Luego, un último aspecto que sí quiero destacar de la evaluación serían los tipos de evaluación y los tipos de herramientas, ¿vale? Es decir, los tipos de evaluación siempre hay que tener en cuenta, es súper importante que haya una evaluación inicial, es decir, que haya un proceso de toma de decisiones que sirva para planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se basa en el análisis de esas capacidades de los alumnos y las necesidades del grupo. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a ver qué saben sobre los números del 1 al 99, si saben escribirlos, si saben cómo se llaman, ¿vale? Eso sería en cuanto a la evaluación inicial. Y luego, una evaluación formativa y formadora,
¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues la evaluación formativa es una modalidad de evaluación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene como finalidad detectar las dificultades, pero también los progresos de los alumnos, y es precisamente esas dificultades, esos progresos, los que nos van a permitir a los docentes adaptar nuestros procesos didácticos a las necesidades de los alumnos. De ahí viene pues la finalidad reguladora, que es lo que hacemos durante el proceso y que siempre se suele hacer, pero que tenemos que ser conscientes de ello. Y esto lo hace el docente. Durante el día a día, pues vamos a ir viendo cuáles son sus dificultades, sus progresos, y tenemos que saber detectarlo, por supuesto, que es de lo más difícil, lo más importante también, saber por qué un alumno tiene dificultades en algo concreto, detectarlo para corregirlo. Por ejemplo, en este caso, pues detectamos que hay alumnos que tienen dificultades para agrupar por decena, o vamos a centrarnos en identificar el por qué y cómo podemos ayudarle. Eso en cuanto a la formativa. Y en cuanto a la formadora, pues más bien sería la que hacen ellos, ¿no? A través de sus autoevaluaciones o de las coevaluaciones. También hay instrumentos y herramientas, pero como por ejemplo están las dianas, ¿no? Que las habíamos visto anteriormente. Y es verdad que para infantil son bastante facilitas y llevaderas. Siempre tiene que haber de esos dos tipos de evaluación en una situación de aprendizaje. Es súper importante que haya estos dos tipos de evaluación. En cuanto a los instrumentos, mirar, comentaros que muchas veces nos confundimos. Los instrumentos son aquellos que utilizamos para recoger la información de nuestro alumnado, y las herramientas son los recursos que vamos a utilizar para que ellos nos plasmen lo que saben. Por ejemplo, un Kahoot, una prueba escrita oral, un formulario, una ficha, la plataforma de Live Worksheet, Space, EducaPlay, Genially. Todo eso son herramientas que nos pueden ofrecer información para una evaluación inicial, y que nosotros podemos llevar esa información a través de una lista de estos instrumentos y tener una información de cada uno de nuestros alumnos, de lo que saben de manera inicial. ¿Qué más? ¿Qué más? Por último, a ver, ejemplos rápidos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, rúbricas para calificación de actividades, ¿no? La LOMLOE pues, hace mucho hincapié en la rúbrica como principal instrumento de evaluación. Por ejemplo, una lista de cotejo de evaluación inicial, ¿no? Que es otro instrumento muy claro y muy fácil de utilizar, que tiene los típicos ponemos ítems y ponemos valoraciones sí o no. Luego también las dianas, que son muy recomendables y sencillas, que tienen que colorear los apartados, lo hemos visto anteriormente. También puede haber dianas para coevaluación, quedan muy chulas, la tienen que ir, además se tienen que poner de acuerdo entre todos los miembros del equipo. Y luego para la evaluación calificativa, pues se pueden coger los criterios de evaluación y establecer indicadores de cada uno de esos criterios, de esos criterios de evaluación que hemos puesto en la situación de aprendizaje, y establecer, pues, por ejemplo, 5 calificaciones de logro: notable, sobresaliente, bien, insuficiente, SUFI, ¿no? Y cada uno pues lleva una forma de hacerlo asociado, que sería un indicador, u otro. Bueno, pues yo os voy a dar las gracias por haber llegado hasta el final de esta exposición, y os animaría a buscar un reto que creáis que pueda ser interesante para un grupo de niños de infantil, y que elaborarais una situación de aprendizaje. Y bueno, en posteriores sesiones veremos otros aspectos que nos puedan ayudar a seguir esclareciendo y poder llegar a elaborar una situación de aprendizaje 10.